Hay 28, Nos quedamos en el, hicimos el 28, el 8, el último, sale el último. 14, no. El 13, profe. El 13. ¡Ah, chicos! ¡Ay! A ver, El número 30. seno de x sobre x cuadrado. Sale. A ver. Vamos a utilizar color negro. Porque ese color. A ver, entonces, es un cociente. La derivada es denominador al cuadrado y el numerador es denominador por derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Ahí está siguiendo la formulación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, x cuadrada, derivada del seno, coseno, menos seno de x, derivada de x cuadrada, 2x. Sí es importante que lo ponga entre paréntesis porque es factor, 2x es factor. Si no le pongo paréntesis, vean cómo se ve y pareciera que está dentro del seno. Entonces, para evitar ese tipo de ambigüedades, sí conviene ponerle paréntesis. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué haríamos? Factorizar, puedo factorizar la x. Entonces me va a quedar x coseno de x menos, pero recuerden que la x que estoy factorizando es esta, porque este es factor. Esta no puedo, porque está dentro del seno, ¿eh? Aguas. Y ese 2 lo pongo como coeficiente. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, así de fácil es. No hay ninguna bronca. Si se fijan, fue la número 13. Aquí está. Vean. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí o no? Eso nos faltó, porque no me dicen que podríamos hacer eso, nada más se queda x cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Sí. Y vean, ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces está muy sencillito esto. ¿Sale? Está muy sencillito. Bueno. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer estas demostraciones. Nada más una. A ver. Comprobar estas. ¿Cuál quiere? 17, 18, 19. Nada más. Esas tres. La 19. ¿La 19? Bueno. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Miren. Habrá quien diga, no por la regla de los 4 pasos. ¿Por qué? Pues porque hay que demostrar que la derivada de la cotangente es esta. Entonces, pues regla de los 4 pasos. Sí podría ser con la regla de los 4 pasos, pero no necesariamente. Hay una forma más sencilla. ¿Y cómo es eso? Aplicando identidades. Fíjense bien. A ver, yo quiero derivar a la cotangente de x. ¿Sí? Entonces, no lo voy a hacer con la regla de los 4 pasos, porque para empezar, la regla de los 4 pasos en funciones trigonométricas no es muy sencilla. Efectivamente, se aplica esa regla para obtener las fórmulas que hemos manejado. ¿Sí? Pero recuerden que en ese tipo de fórmulas incluso llegábamos a límites interesantes como el de límite cuando θ tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1. ¿Sí?
o la del límite cuando θ tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre θ igual a 0, ¿sí? Y esos límites pues los hacíamos de forma numérica, porque no había algún método analítico que nos permitiera llegar a resultado. ¿Se grabó o se ve? No, es que es un... Ah, yo creo que se escuchó así como si ya estuviera el agua, ¿no? Una base. Bien, entonces no lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando identidades. ¿Cómo es esto? A ver, yo sé que la cotangente es coseno sobre seno, ¿sí o no? Sí. Y conozco las derivadas del coseno y del seno, entonces voy a aplicar esas derivadas para obtener la derivada de la cotangente. Si se fijan, estoy derivando un cociente, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué es igual? Al denominador al cuadrado, y en el numerador es denominador por derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Raya, acuérdense, importante esa línea principal, siempre hay que ponerla a nivel del igual para que no haya bronca. Esto es lo primero que hay que hacer. ¿Qué pasa en el numerador? La derivada del coseno es menos seno, ¿sí? ¿Sí? Y como es negativo hay que ponerlo entre paréntesis, porque es un factor. Si yo no le pongo paréntesis, me puedo confundir con que estoy restando. Menos coseno de x, derivada del seno, coseno, ahí no hay bronca. Y en el denominador me va a quedar seno cuadrado. ¿Sí? Yo creo que ya se dieron cuenta que en las funciones trigonométricas, si las elevas a una potencia, las puedes poner así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahí yo estoy utilizando el seno, pero es prácticamente lo mismo con todas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero esta regla es, ¿qué cosa? Es qué cosa si es diferente de menos 1, acuérdense. Porque si fuera menos 1, aquí sí no vale. ¿Sí o no? Aquí sí no vale. ¿Por qué? Porque esto es seno inverso o arcoseno, ¿sí se acuerdan o no? Sí, entonces es la única excepción a esa regla. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado. O sea, con las demás no hay problema, pero cuando es menos 1, no. ¿Sí? Ahí sí solamente así. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Me va a quedar menos seno cuadrado. Vean, este por este menos seno cuadrado, ¿sí? Y luego acá coseno cuadrado. Sale sobre seno cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Factorizar el menos en el numerador. ¿Sí? Ahí está. ¿Y luego qué haríamos? A ver. ¿Eliminar seno cuadrado? ¿Sí? ¿Podemos eliminar seno cuadrado al ingreso? ¿Podemos eliminar seno cuadrado, ingeniero? Vamos a hacer como Bruce Lee. No pienses, sientes. ¿Qué dice? Déjame pensar. Es el Bruce Lee, ¿verdad? Chao. No, a ver, ¿se puede hacer eso? No se puede hacer. A ver, solamente se puede hacer si fuera factor. O sea, puedo, en un cociente solamente puedo cancelar factores. Factores en el numerador y en el denominador. ¿Por qué? Porque es división y lo inverso a la división es la multiplicación. Por eso que tienen que ser factores. ¿Para qué? Para que se cancele. Entonces, este no es factor, este es término. Está sumando. No se puede. No. Lo que haríamos es, ¿qué cosa? Aplicar la identidad pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, o de teta, o de lo que ustedes quieran, es siempre que 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso. Acuérdense,
Las pitagóricas son 3. Esa es la principal. Esta es otra. ¿Mande? ¿Cómo se llama? Pitagóricas. Y la de la cotangente, creo que es menos aquí. No me acuerdo. A ver si pudieran revisar. Creo que es así. Creo que sí es así. Creo. Pero, a ver. ¿Sí es así? Es cotangente a lo cuadrado más 1. Ah, ¿también va sumada? Sí. ¿Así? Ok. Esas son las pitagóricas. ¿Por qué se llaman pitagóricas? Porque saben el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bien. Entonces, esas hay que sabérselas. Y luego me queda así, ¿sí o no? Bien. ¿Qué sigue? Pues me acuerdo qué cosa. A ver, aquí puedo hacer esto, ¿no? Miren. ¿Sí están de acuerdo que podemos hacer eso, no? ¿Sí? O sea, 1 a cualquier potencia, pues es el 1. Entonces, este cuadrado, si se lo hacemos toda la fracción, no le afecta al 1. Y el inverso del seno es ¿quién? Cosecante. Y entonces ya me va a quedar, ¿sí o no? ¿Sí? La cosecante cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues así se hacen las otras, exactamente igual. Muy bien. Bien, con el otro grupo no vimos estos límites, pero vamos a explicar unos... Oigan, ¿no quiere el examen, no? El de las películas. ¿Sí o no? No, el lunes era el lunes. No, el lunes era el de la materia. Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. Entonces, ok, el lunes el de los vídeos y el martes el de la unidad. Pero para que aprovechen el tiempo. ¿Ya viste los vídeos? Ok. A ver, fíjense bien, ¿cómo vamos a hacer estos límites? Vamos a hacer 40 primero, porque pues está más o menos el sillón. ¿Sí? Está más o menos el sillón. A ver, si yo lo hago por sustitución directa, pues me va a quedar 0 sobre 0. ¿Sí o no? Sí. Es una forma indeterminada. Sí. Uno va a decir, no, pues de forma numérica. Perfecto. ¿Sí? No va a fallar. O de forma gráfica, también no va a fallar. Pero ya sabemos este límite. ¿Sí o no? Ese límite ya lo conocemos. Entonces lo podemos utilizar, pues como que no se parece tanto porque tiene que estar entre X. ¿Sí o no? Entonces, pues probablemente no. Pero sí. ¿Por qué? Porque dentro de un límite yo puedo sacar números. Siempre y cuando sean factores. Siempre y cuando sean factores. Es decir, este 4 no lo puedo sacar porque está dentro del seno, no es factor. Bueno, es factor de X, pero no factor del seno. ¿Sí? Entonces tiene que ser factor de la de más afuera. ¿Sí? Entonces no puedo sacar. No puedo, solamente puedo sacar factores cuando están afuera. No puedo sacar variables. Eso creo que ha quedado claro, ¿verdad? No puedo sacar variables fuera de un límite.
Pero sí puedo jugar dentro del límite con variables. Y eso hay que entenderlo porque es una técnica que se aplica mucho. Es decir, a ver, no tengo la X. Pues entonces se la pongo. Pero, para que no se altere, si la estoy poniendo dividiendo, también la pongo multiplicando. A fin de cuentas esto es 1, ¿no? Esto es 1. Yo sé que X no debe de valer 0, no hay ninguna bronca porque nunca va a valer 0. Entonces puedo hacer eso. ¿Sí están de acuerdo o no? Y entonces lo que voy a hacer ahora es, a ver, pues le empezamos a dar su maquillada, ¿no? Esta es así como hasta como de estética. ¿Sí o no? Así como que un diseño de imagen, una cosa de esas así, ¿no? ¿Sí o no? Hacemos eso. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo, verdad? O sea, esta X es la propiedad asociativa de la multiplicación. Recuerden que los factores yo los puedo asociar como yo quiera. Entonces esta X de denominador la asocio con este cuate y esta X de numerador la asocio con la otra. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero como que todavía no se parece. ¿Por qué? Porque este límite me dice seno de X entre X. Y aquí es seno de 4X entre X. Es decir, este tiene que ser igual a este para que pueda funcionar. Entonces, ¿qué hago? Pues juego. Necesito que sea un 4 aquí. Pues lo pongo, pero para que no se altere, como lo puse dividiendo, lo pongo multiplicando. ¿Sí o no? ¿Sí? Y también hago lo mismo aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Y luego qué pasa? Es el límite de un producto. Entonces, eso es igual a el producto de los límites. O sea que lo puedo poner así, ¿sí o no? ¿Sí? Seno de 6X. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, para que yo pueda utilizar este cuate, ahora este 4 como que me estorba. Pero como es un número y está afuera, lo puedo sacar. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué puedo hacer aquí? Lo mismo. Bueno, aquí es 6X, acá 6X, ¿vale? ¿Sí o no? Luego ustedes van a decir, ok, sale, pues este como que ya se parece, pero aquel como que no, porque el seno aquí tiene este en el numerador y allá está en el denominador, entonces pues como que no, pero no hay ningún problema. De hecho, fíjate, puede ser así o puede ser así, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque lo puedes ver así, mira. Tenemos así, ¿no? Entonces, voy a multiplicar, o sea, para que veas que es lo mismo, para que veas que es esto y esto son lo mismo, lo que puedo hacer es multiplicar, a ver, por... Lo voy a poner así, fíjate. X cuadrada sobre X cuadrada. Y luego aquí seno cuadrado entre seno cuadrado. A veces, porque si hacemos eso, a ver, ¿cómo les podría demostrar que es lo mismo? Pues sí, solamente así. Y entonces, a ver, sería límite cuando x tiende a 0 de seno. Fíjense cómo este cuadrado se va a cancelar con este. Y me va a quedar así. ¿Sí? O sea, este cuadrado se cancela con este. ¿Sale? ¿Sí o no? No, pero eso no me va a convenir. A ver, porque yo quiero que quede la x en el numerador. Ah, sí. Sí, porque se cancela con la del numerador, pero nada más una y me va a quedar una ahí.
O sea, aquí queda una y esta queda acá. Y luego aquí, este se cancela con uno de este. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Va a quedar seno cuadrado, porque este seno se canceló con uno de acá, sobre el seno de x. ¿Sí están de acuerdo que quedaría así? ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego lo que hago es que límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? Fíjate, aquí hay que agruparlos. ¿Están de acuerdo que es, agrupo estos dos, x sobre seno de x? Y agrupo estos dos, los cuadrados. Así. Y luego es el límite de un producto. Entonces el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, pero este límite, si se fijan que el numerador y el denominador está al cuadrado, entonces ahí aplico propiedades de los límites y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Vean, porque aplico que es un cociente al cuadrado, entonces sería seno de x sobre x al cuadrado, pero luego el límite lo meto dentro de la potencia. Acuérdense, el límite de una potencia es la potencia del límite, me va a quedar así. Y entonces, ¿esto cuánto me da? El límite cuando x tiene el 0 ¿de quién? De x sobre seno de x. ¿Y este cuánto vale? 1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces, ¿qué me queda? Pues me queda esto. ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo que este límite es igual a quién? A esto, porque acuérdense que aquí ya le metí cosas, pero originalmente ¿quién era? El seno de x sobre x, eso es lo mismo. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? O sea que lo puedo ver así o así. Y entonces, ¿sí estamos de acuerdo con eso? Bien, entonces ¿cuánto me va a quedar? 4 por 1, 6 por 1. ¿Y cuánto me va a dar? 24. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mira. A ver si es cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer de forma numérica. Vamos a hacerlo de forma gráfica. Que es más rápido. A ver. Vamos a graficar la función seno de 4x sobre seno de 6x. Aquí está. Y obviamente de menos 1 a 1 porque el límite es en 0. A ver, vamos a ver. Miren. Es 4x, ¿sí, verdad? Sí, porque le metimos el 4. Le metimos el 4. Ah, pero espérenme. Aguas, espérenme. A ver, fíjense. Es así. Entonces este 6, ¿cómo debe? Fíjense, agrupé esto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces este 6 es un sexto. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? O sea que debe de ser 4 sextos. 4 sextos. Bien. ¿Cuánto es 4 sextos? Si alguien pudiera sacarlo, por favor. 0. ¿Mande? ¿Cuánto? 666, ¿no? A ver, me voy a acercar más. No, creo que aquí sí, así sí se ve mejor. De menos 1 a 1. A ver. ¿Cuánto nos daba? ¿Cuánto es? 4 sextos es 0,66.
Bueno, fíjense bien, aquí tenemos la gráfica, vean cómo cada rayita es 0.2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque de 0 a 1 hay 5 rayitas. Entonces cada rayita vale 0.2. Entonces vean, 0.2, 0.4, 0.6. Y aquí se alcanza a ver que intersectan con poco menos de la mitad, o sea que sería 0.63 más o menos. ¿Cuánto es? ¿Cuántos 63? Son 2 metros. Sí, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. El uso de esos límites. Bien. Y el 41 es exactamente igual. Si quieren vamos a hacer el 41. Y ya con eso concluimos esto para pasar a la regla de la cadena. Porque si no, no vamos a... ¿Ya acabaron sus otras materias? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Mande? Bien. A ver, ¿cómo le veíamos con este? Bueno, pues también podríamos pensar forma numérica, forma gráfica, pero pues no vamos a hacerlo de esa manera. Hay que aplicar identidades y aplicar límites trigonométricos. A ver, entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, primero que nada, sabemos que tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta. ¿Sí? O sea, como mis límites trigonométricos son con seno y coseno, pues trato de expresar de esa manera, ¿no? Bien, ¿qué haría ahora? Pues la ley del sándwich. Pero para ello hay que ponerle un 1 aquí, ¿verdad? Porque ese es el que no es la acción. Entonces va a quedar seno de 6t sobre coseno de 6t por seno de 2t. Así. Bien. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, ya dijimos, vamos a empezar a jugar. ¿A qué me refiero porque vamos a empezar a jugar? Bueno, pues recuerden que este seno y de 6t le hace falta el 6t pero en el denominador. Y al seno de 2t le falta el 2t pero en el numerador. Entonces, pues bueno, pues vamos a ponérselos. A ver, miren, yo una vez los voy a poner. Aquí ya se los estoy poniendo. Este es este. Vean, le hacía falta este cuate, ¿no? Pero lo puse en el denominador, entonces para que no se altere, ahora debe de ir en el numerador. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? En el numerador. Y luego a este seno le faltaba el 2t, ese va, pues tuve que poner en el numerador, pero para que no se altere ahora lo tengo que poner en el denominador. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Y qué pasa? Bueno, pues es un producto, entonces el límite de un producto pues es el producto de los límites. Así. Este pues como quien dice ahí se quedó solito. Aquí 2t. Y fíjense, estos cuates, pues le queda 3, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo, no? La t se puede cancelar, nunca va a valer 0. Me va a quedar 3. Ahí está. Ahora sí, ¿este límite cuánto vale? 1. ¿Este cuate cuánto vale? Pues ahí sí tengo que hacer sustitución directa. ¿Sí están de acuerdo, no? Va a ser coseno de 6 por 0. Aquí este vale 1, ya vimos que no hay bronca. Y este vale 3. Entonces, ¿cuánto es? 1 por, esto vale 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces 1 entre 1 es 1. Por 1, por 3, ¿cuánto me da? 3. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues, a ver. Gracias. Ahí
así me doy. Es que tengo mi gargantita. Sí, me permite no, ¿sí se ve? Así es muy feo. Otras veces, ¿verdad? A ver, no se ve ahí. ¿Es quién? ¿Tangente de qué? Celeste. 6 T sobre la variable es T. Entonces fíjense bien, me dio 3. Fíjense, aquí tengo de 0 a 5, cada rayita vale 1, ¿sí o no? ¿Sí? Cada rayita vale 1. ¿Verdad? Son 5 rayitas de aquí acá. Entonces es 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5. Ahí está. ¿Sí o no? Está bien fácil. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la regla de la cadena. Esta regla es importantísima en cálculo diferencial. ¿Sí? Importantísima. ¿Por qué? Porque hemos visto hasta ahorita cómo derivar por fórmulas, pero esas derivadas por fórmulas han sido bajo la variable independiente. Por ejemplo, la variable independiente, pues siempre la hemos manejado en esas fórmulas como X, aunque aquí ya la hemos visto como teta, como T, como otras. ¿Sí? Pero todas ellas son la variable. X a la n, coseno de x, seno de x, c a la x. ¿Sí? Pero no siempre es así. No siempre es así. Lo que funciona más es derivar funciones compuestas. Funciones compuestas, o sea, funciones de función. Ese tema ya lo vimos en la primera unidad, composición de funciones. Cosas como coseno de x cuadrada más 1, por ejemplo, ¿no? O e a la seno de teta más tangente de teta. ¿Sí? Ese tipo de cosas, o sea, funciones ya más complicadas, funciones formadas por otras funciones. Entonces, para derivar a ese tipo, pues es la regla de la cadena. La regla de la cadena no es otra cosa más que el método para derivar funciones compuestas. Y pues aquí lo dice, regla de la cadena. Dice, si g es diferenciable en x y f es diferenciable en g de x, entonces la función compuesta f mayúscula igual a f composición g, definida por f mayúscula igual a f de g de x, es diferenciable en x y la derivada está dada por el producto de la derivada de f con respecto de g por la derivada de g con respecto de x. En la notación de Leibniz, si y es igual a f de u y u es igual a g de x, y ambas son diferenciables o derivables, entonces la derivada de y con respecto de x es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Seguramente nos inquieta esto que acabamos de ver, ¿verdad? Pero en realidad no es difícil, es muy simple. ¿Quiénes vieron la regla de la cadena en la prepa? ¿Sí? ¿De qué prepa vienes, ingeniero? Del Cobajo. Del Cobajo. ¿Quién más? ¿Sí? Del Cebetis, ¿verdad? ¿Cebetis cuál? 16. Está acá. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿No? Bueno, fíjense bien, es muy simple. Yo sé que esta definición de aquí, pues es la que nos inquieta un poco, ¿no? Porque esto se ve medio peor, ¿no? Medio peor. Primero que nada vamos a entender
que precisamente la idea es derivar una función compuesta. Porque aquí lo estamos viendo, ¿no? Vean, yo tengo una función g de x que está dentro de f. ¿Sí? O sea, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. F minúscula es función de g, pero a su vez g es función de x. Ahora, esta función es f mayúscula. Entonces significa que f mayúscula es función de x porque es la variable más interna. Eso ya lo habíamos comentado. ¿Sí? Entonces la derivada de esta función es este chorizo, que me saca un poquito de onda. Pero la que sí es muy clara es la notación de Leibniz. Por eso es que Leibniz pues fue un genio. Fue un genio, obviamente sin lugar a dudas, pero la idea es que su notación es increíblemente ilustrativa. Era lo que yo les comentaba, ¿no? La notación de Leibniz prácticamente desnuda a los operadores matemáticos. O sea, nos dice en realidad qué es lo que son. A ver, ¿qué es esto? Fíjense bien. Yo sé que y es función de u, ¿sí? Pero a su vez u es función de g. Perdón, pero a su vez u es función de x. Bien. Esto significa que g está dentro de f. Por lo tanto, y es función de x. Y como es función de x, la puedo derivar con respecto de x. Entonces, la derivada de y con respecto de x, vean, es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Esto es tan simple, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, prácticamente lo que se hace es esto. El es u y me queda de y de x. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena, por eso se conoce así. Entonces, vean, aquí está demostrado el por qué la regla de la cadena es de este modo. Porque prácticamente se cancela la diferencial de la función que está dentro de otra. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces pues vamos a empezar a ver ese tipo de funciones. Ya no voy a profundizar más porque creo que va a quedar muy claro al hacer ejercicios. A ver, ya vámonos ya directamente con los ejercicios. Ya todo eso es pura jalada. Sale. A ver, la atención. Del 9 al 19. Pero primero, de los de arriba, ¿no? No van a empezar como el del otro grupo que ya querían el 19. Era 9. A ver, el 9. Fíjense. Bien, fíjense. A ver, voy a derivar a una función que es la raíz cuarta de otra función. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Tengo una función dentro de otra función. Tengo esta función polinomial dentro de la función raíz cuarta. Es una composición de funciones. Por eso es que voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Si se fijan, en las formulitas que vimos antes, lo que más se le parecía a eso era esto. ¿Sí o no? Pero ahora no es x, ahora es una función. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero que nada, va a haber muchas cosas que ya hemos hecho que vamos a seguir aplicando. Por ejemplo, si yo tengo raíces, hay que ponerlas en forma de potencia. Prácticamente las fórmulas que vimos antes se van a seguir utilizando, nada más que ahora las vamos a generalizar a que no van a ser x, sino que van a ser u. ¿Y quién es u? Una función, nada más. Entonces, esta yo la voy a poner así, tengo que hacer esto, a la 1/4, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, esta función tiene esta forma. U a la n, o U a la n. ¿Sí están de acuerdo? U a la n, no se puede decir. ¿Sí? ¿Sale? Entonces,
La derivada es quien u por n a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Fíjense que es la regla de la cadena. ¿Por qué es la regla de la cadena? Porque la regla de la cadena me dice que es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Esa es la regla de la cadena. Entonces, si y es u a la n, ¿cuánto vale la derivada de y con respecto de u? Pues ya sé que es n por u a la n menos 1, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Esto es esto, ¿sí o no? Y luego, ¿qué me dice? Que multiplico por du en dx. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? F' de x igual a n. ¿Cuánto vale n? Un cuarto por u. Por u. A la n menos 1. Un cuarto menos 1. Menos 3 cuartos. Por la derivada de u con respecto de x. ¿Quién es u? U es 1 más 2x más x cúbica. ¿Sí están de acuerdo que se ha aplicado la formulita? Entonces, ¿qué va a quedar? Un cuarto por 1 más 2x más x cúbica a la menos 3 cuartos. Luego, derivada de 1, 0. Derivada de 2x, 2. Derivada de x cúbica, ahí está. Obviamente, si yo lo dejo así, pues no está mal, pero lo correcto es que lo simplifique lo más que se pueda. A ver, creo que sí se entiende esto, ¿no? A ver. Aquí a la 3 cuartos. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, este exponente negativo pasa al denominador. ¿Sí o no? Sí, y se va a hacer positivo. Y obviamente este 4 queda en el denominador. Entonces pues va a quedar aquí. ¿Sí se entiende eso? ¿De ahí? Bien. Pero no debe de haber potencias fraccionarias. Si lo dejan así en el examen, yo no lo pongo mal, pero no es correcto. Y además, si van a comprobar con el solucionario, seguramente no lo va a poner así. Entonces, finalmente haríamos eso. ¿Sí están de acuerdo? Ese exponente fraccional es una raíz cuarta elevada al cubo la base. ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ver. ¿Le puedes quitar la franela, ingeniero? Gracias. Es el 3, 4, el número qué? 9. Bien, aquí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, se fijan, no es difícil. ¿Sí? No es difícil la regla de la cadena. Vamos a continuamente la próxima semana haciendo más ejercicios. Entonces, el examen de los vídeos queda para el próximo lunes. El examen de la unidad, pues vamos a dejarlo para el martes de forma tentativa. Pero pues pónganse a estudiar, ingenieros, por favor.